Y ahora nos metemos en bueno, lo veníamos anticipando. Estamos en comunicación con Daniela Esbatela, que es docente y licenciada en Economía, y que la semana que viene, ya lo vamos adelantando, va a estar dando una charla en nuestro sindicato por el Día del Trabajador y la Trabajadora, un encuentro debate que se llama Cambio de Época, en la cual va a participar junto a María Ángeles Sotés, nuestra secretaria general, al doctor Daniel Montes de Oca, que es abogado laboralista y bueno, acompaña también a UTEDIC en su trabajo. Así es. Y bueno, justamente de quien se estaba hablando, Daniela Esbatela, que está del otro lado. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Acá Rodrigo, Sebastián y Elías te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, en una tarde lluviosa. Una tarde lluviosa, cuesta salir también en unos días como este. Sí, sí. Daniela, ¿se puede adelantar algo de qué va a ser la charla? ¿Ya está trabajado eso o todavía es un poco Sí, no, prematuro? no, 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 sí, sí, la idea es yo, digamos, hacer una visión, un poco del cambio de época en relación a las distintas teorías que venimos desarrollando, este anarcocapitalismo de Milei, que en realidad es un cambio de época para los trabajadores, pero el cambio de época para las ciencias económicas seguimos igual. O sea, hoy la doctrina dominante digamos, de las ciencias económicas es el neoliberalismo, y esto ha sido desde el año, digamos, desde la crisis del Estado benefactor, y Sí. acá con la dictadura militar, con el gobierno menemista y con Mauricio Macri. Lo que pasa es que esto es algo mucho más rápido, mucho más intenso, y es un cambio de época para los trabajadores porque tenemos que ayornarnos, defendernos rápidamente de este cambio brusco de todas las reglas de juego que nosotros veníamos haciendo, y haciendo valer nuestros derechos como trabajadores. Y Claro. bueno, la idea es poner en debate esta doctrina que, lo que dije, viene siendo la misma desde hace mucho tiempo. O sea, el neoliberalismo, que habitualmente nosotros decimos neoclásicos, Sí. es el paradigma dominante de las ciencias económicas. O sea, es la dominación en todas las academias del mundo. Esta es la teoría que está vigente hoy en la actualidad, ¿no es cierto? Que se Eh, estudia en las universidades. Entonces, el cambio de época es para los trabajadores y las trabajadoras, que tenemos que ver cómo enfrentamos esto. Pero la teoría dominante del neoliberalismo está más vigente que nunca y más predominante claro. que nunca en el mundo académico y en el mundo político, si vos En querés. ese sentido, Daniela, digo, de lo que se habla, de experimento anarcocapitalista, digo, recién un poco lo mencionaste, pero entiendo que no es tanto de experimento, sino que es de profundización, entonces de lo que se podría decir que empezó a implementarse en el país desde 1976 y profundizó el menemismo, retomó el gobierno de Mauricio Macri, quizá un poco más... eh, más suave, si se quiere, Claro, que las reformas que se sí, están intentando implementar ahora. exactamente. También ha habido, o sea, este cambio que a nosotros nos parece cómo ganó Milei, también tenemos que digamos, analizarlo a nivel internacional, porque en todo el mundo después de la pandemia, la ultraderecha, el neoliberalismo también tomó fuerza. O sea, no Ujú. nos culpemos solamente a los argentinos por esto que nos está sucediendo, sino que en la mayoría del mundo ha sucedido una ola de la ultraderecha en todos los países, ¿no? Entonces, hay que entender también cómo funciona el sistema capitalista. Lo que pasa que lo triste es que muchos trabajadores se han creído esto de la mano invisible de Adam Smith, de la no intervención Claro. del Estado en la economía, y bueno, y hoy estamos teniendo que convencer a compañeros que votaron a Milei que ese no era el camino, ¿no? Y cuesta la realidad, ¿no? Eso es lo que digo, cuesta ver el día a día, cuesta ver que hay negocios que están vendiendo menos, que cayó el nivel adquisitivo de la gente, bueno, y que hay que salir a la calle para hacer valer los derechos que teníamos adquiridos, porque lo vamos a perder si seguimos así, ¿no? Y Daniela, vos decías que esto es un experimento, o esto, mejor dicho, un modelo que se viene implementando en Sí. otros lugares del mundo. Imagino que ya tienen, en algunos lugares ya tienen unos cuantos años que se ven aplicando. Nosotros, a esta velocidad, bueno, es nuevo, es el gobierno, con este gobierno de Milei. ¿Y cuáles son las consecuencias en el resto del mundo? Digo, ¿tenemos para medir cuál es la consecuencia del camino que ha tomado, económico que ha tomado este gobierno? ¿Podemos tener algún país espejo para ver qué es lo que nos espera? No, uno que podríamos tomar es Ecuador, que ha tenido una impronta neoliberal muy grande y que ha, digamos, repercutido sobre todo en los niveles de pobreza, en la desigualdad social, digamos.
La Argentina es un país atípico en el sentido de que tenemos, por suerte, un movimiento obrero organizado, una clase media pujante, y siempre es la que siempre, como digo, los trabajadores, los estudiantes somos los que salimos, los trabajadores formales, los que estamos agremiados, ¿no? Porque eso también marca una diferencia a la hora de salir a luchar. Entonces, la Argentina en sí, como país latinoamericano, tiene una diferencia social con respecto a la organización gremial y sindical que, bueno, que ya todos conocemos, con diferencias en otros países de América, con diferentes países que observamos en otros países, ¿no? Daniela, en ese sentido, ya que entramos en esta de la comparación, y Milei también es como lo usa mucho eso de comparar con otros países, puntualmente usa como modelo a Irlanda, y en ese sentido digo que primero es posible tomar como modelo un país, digamos, que está inserto en otras condiciones, que tiene otro desarrollo económico. Una de las críticas que se le hace a los neoclásicos o a los neoliberales es la importación, digamos, de que quieren aplicar modelos macroeconómicos a países que son totalmente diferentes y distintos. O sea, un país latinoamericano como Argentina, donde tiene una estructura productiva que se basa en la exportación de materias primas y de soja, no se puede comparar con otro país desarrollado europeo que tiene además cuestiones sociológicas totalmente diferentes. Entonces, uno de los problemas es pensar que la economía termina siendo una ciencia exacta que se puede llevar a un modelo y ponerle ese modelo y que funcione exactamente igual. Es una de las grandes críticas que se le hace además al Fondo Monetario Internacional cuando aplica las mismas recetas a todos los países. Claro. ¿No? Entonces, es una visión sesgada esa de digamos, de pensar que uno puede traer los modelos y aplicarlos a distintos países como si cada país fuera, como si todos los países fuéramos iguales. Son totalmente, hablando por ejemplo de Brasil y de Argentina. Sí. Los brasileños todavía cotizan las casas, los inmuebles en reales, mientras que en la Argentina tenemos la compra y venta de inmuebles en dólares, por una cuestión que si vos tenés que dar una explicación es más sociológica que económica, ¿no? O sea, aplicar un modelo en Brasil no da el mismo resultado que aplicarlo en Argentina, porque son distintos países con distintas lógicas y con distinta historia. Claro. No sé si me expliqué bien. Sí, está claro eso. Que lo hemos vivido, bueno, con el Fondo Monetario, y a lo largo de la historia reciente hemos tenido muchos vínculos con el Fondo Monetario de imponer casi siempre el mismo paquete, que encima, si pensamos en Grecia, por ejemplo, no ha funcionado. Te llevo ahora, Daniela, Sí. a cuál es la visión que vos tenés, digamos, a la que puede ir un poco en esta línea de lo sociológico y también de lo económico Argentina en el mediano plazo. Digo, se habla mucho, o mejor dicho, lo habla mucho Milei y el gobierno, de un posible rebote económico que la verdad que no se estaría percibiendo. ¿Cómo desde los economistas, los que están siguiendo este tema, lo ven posible un rebote en el corto y mediano plazo? No, sí, la realidad es que la mayoría de los economistas heterodoxos pensamos y creemos que el próximo mes va a haber una inflación mucho más elevada porque las tarifas de los servicios públicos, que forman parte de los insumos para poder producir bienes, van a aumentar, y eso va a hacer que aumente también el precio de los bienes que se producen. O sea, aumenta la energía, aumenta el gas, aumenta la electricidad, y va a suceder que los bienes que necesitan para producir esos insumos van a aumentar. Aumenta la nafta que se traslada a los bienes, o sea que va a haber inflación, va a seguir habiendo inflación. O sea, esto de decir que está frenando la inflación está exactamente igual que antes del gobierno de Massa. Massa estaba a 12 puntos y ahora la inflación está en 11, un punto menos. O sea, hicimos toda esta caída del salario real, inflación, caída de las ventas, todo para estar un punto por debajo de lo que terminó el gobierno de Massa, que además fue un mes inflacionario porque fue justo el mes de elecciones, donde se hizo el balotaje, que fue noviembre. Claro. La verdad que la visión que tenemos los economistas heterodoxos es que esto va a empeorar. Pregunta, Daniela, y esto que es una nueva medida del gobierno, que ahí sacan los nuevos créditos UBA, y en función de la inflación que venís diciendo, ¿no? ¿Cómo, así, como primera observación, ¿qué pensás?
Bueno, a ver, acá me voy a hacer la keynesiana y cuando existe demasiada incertidumbre acerca de lo que va a pasar, y no estoy hablando en términos solamente económicos, porque la incertidumbre también tiene que ver con alguien que está manejando el gobierno que desvaría. Los argentinos no somos amantes a endeudarnos, o sea, hablo como sociedad, somos más bien que de ahorrar en dólares y después, o sea, no creo que sea una solución y que sea una mejora. Sí me parece que es una pompa para generar expectativas de algo que no va a suceder porque la incertidumbre es muy grande. Pero ya te digo, no solamente en términos de económicos, sino también en quién está manejando hoy el gobierno nacional. Una persona que no está bien. Entonces eso genera... Dice, no me voy a arriesgarme a sacar un préstamo con este grado de incertidumbre, sabiendo que la economía no va a crecer y sabiendo que no sé qué va a suceder con esta persona que está manejando hoy el Poder Ejecutivo Nacional. Pienso que eso es lo que va a sumar a la hora de sacar un préstamo, ser más conservador. Claro. Bien. Y en ese sentido, digo, y sumando de otros elementos, como por ejemplo la cantidad de trabajadores que van perdiendo su laburo por falta de producción, pienso en los obreros de la construcción, pienso en los metalúrgicos, pienso, bueno, así en distintas ramas que van perdiendo su laburo, y sumado a esto de la falta también de actividad económica, digo, esos conspiran contra también de una alza de la actividad, de alza de los precios. Digo, cuanto más desocupados hay, más dificultoso también es subir los sueldos porque hay más gente desocupada. Digo, me parece que vamos como justamente hacia ahí nos llevan a un lugar donde es la paz de los cementerios, sí, donde no hay movimiento. A una recesión que va a ser muy difícil salir si no se hace una intervención. Y acá generalmente los que más perjudicados están son los sectores informales de la economía, que no tienen un sindicato, que no están agremiados, que la única forma de aumentar y sostener su nivel de vida en términos reales es vendiendo más. Y justamente lo que no se va a poder hacer, porque la gente está dejando de consumir. Entonces, acá está la grieta entre los que tienen un trabajo formal y los que tienen un trabajo informal. Y en ese sentido, siempre, digamos, van a estar en desventaja porque el no consumo, la caída, la recesión, el no tener trabajos en la obra pública, va a terminar repercutiendo en que va a caer y va a haber una recesión que va a perjudicar a todos los trabajadores, pero peor a los trabajadores que están en informalidad. Por eso la importancia de los sindicatos. Por eso la importancia de los sindicatos, que son los que dan la lucha, los que pelean por aumentos salariales, los que tienen la posibilidad de hacerle frente a esto, ¿no? A mucha gente se piensa que dejar de comprar para que el carnicero no aumente los precios es una forma para que lo baje. Lamentablemente el carnicero va a terminar cerrando si nadie le compra. Claro. Porque la carne esa que no se vende en el mercado doméstico, el sector exportador la vende a precios internacionales en el extranjero. Clarísimo. Entonces no es que le hacemos mal al carnicero porque no le compramos, porque el carnicero aumenta no le compramos, el carnicero va a cerrar, va a despedir a los empleados, pero la carne esa se va a vender afuera y va a ganar igual el sector agroexportador. Eso es lo que yo trato de explicarle a veces a las personas que dicen, no les compremos porque los precios aumentan. La ganancia, el sector agroexportador, el sector sojero, la van a tener igual. Igual que los monopolios. O sea, los que nos vamos a perjudicar vamos a ser los trabajadores que no tenemos un aumento acorde a lo que viene el proceso inflacionario. Clarísimo. ¿No? Daniela, queremos agradecerte este rato para la reunión. Bueno, la semana que viene, como habíamos dicho, vas a estar justamente hablando en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora en este encuentro ahí en la seccional La Plata de UTEDIC. Así que ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Daniela Sbatella hablábamos, economista y docente, justamente, junto con nuestra secretaria general, María Ángeles Otés, con el doctor Daniel Montes de Oca, que es abogado laboralista y trabaja y acompaña al sindicato, a UTEDIC. Bueno, van a estar disertando en esta charla y debate que se llama Cambio de Época.
justamente el viernes que viene a las 4 de la tarde en nuestra seccional, ahí en 16 entre 51 y 53. Una charla, perdón, Eli, una charla abierta a la comunidad, así que quien se quiera sumar, quien quiera participar, me parece más que interesante el panel. Ya Daniela acá abrió un montón de temas que son más interesantes Sí, para puntas para ir, debatir y sí. puntas para discutir. Así que abierto a la comunidad y probablemente una transmisión en vivo también para seguirlo en las redes, así que bueno, Qué bien. vamos a tenerlo para que lo puedan ver todos y todas. Perfecto, bueno, la invitación hecha entonces. Bueno, vamos a escuchar algo de música hasta las 6 de la tarde. Los acompañamos con La Unión, el programa de UTEDIC, seccional La Plata. Nos llegaron mensajes, al cual agradecemos a Silvia Mancelli, que nos mandaba ahí un abrazo y se lo